Buen día. Nuestro grupo está conformado por Bárbara Fonseca, Gabriela Rodríguez y Alejandra Torres. En el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el sexo y las capacidades cognitivas. Este tema va a girar en torno a la pregunta, ¿qué factor o qué factores en el ser humano generan la elección de carreras universitarias? El caso de investigación que deseamos analizar se encuentra orientado por el debate naturaleza versus cultura. En esta ocasión, la discusión consiste en establecer qué factor es aquel que genera la inclinación de una persona por una carrera o actividad específica. En una primera instancia están aquellos del lado de la naturaleza, quienes afirman que todo esto ocurre gracias a factores biológicos del ser humano ligados al sexo de la persona, es decir, aspectos hormonales. Por ende, si es hombre, su cerebro tendrá habilidades concretas para las matemáticas y la estrategia. Por el otro lado, las mujeres tendrían capacidades cognitivas más cercanas y afines al aprendizaje de lenguas y actividades como la docencia infantil. Por el contrario, para las personas ligadas a investigaciones sobre la influencia de la crianza, sobre estas habilidades y decisiones, opinan que normalmente todo depende de los estímulos y presiones a los que el individuo se vio expuesto. Por ejemplo, una niña con padres dedicados a la química aprenderá estas habilidades que le faciliten este tipo de asignatura. Lo anterior es totalmente independiente al género. Ya profundizando en este debate de naturaleza y cultura, son las dos posturas importantes. En una primera instancia tenemos la postura de la naturaleza, que dice que dependiendo del sexo biológico de una persona, su cerebro será diferente y por ende sus capacidades cognitivas. Esto relacionado a la evolución que tuvo el ser humano y que, por ejemplo, a lo largo de la historia, las mujeres siempre han utilizado su cerebro para labores de hogar y ser más empáticas tanto con los niños o con otras personas. Y por el contrario, los hombres al dedicarse a la casa siempre fueron más dirigidos a aprender habilidades de estrategia y de orientación espacial, como lo dice Boren Cohen en el 2003. Y por el lado de la cultura tenemos que dependiendo de los estímulos y presiones del ambiente, por ejemplo, la cultura, las creencias de los padres, sus amigos, etcétera, a los que el individuo se ve expuesto, será influenciado a tener ciertas habilidades y tomar ciertas decisiones académicas o laborales. Por ejemplo, si de pequeño a un niño le enseñaron a jugar fútbol y siempre lo encaminaron a esta carrera, pues se va a tender a tener habilidades en esto. Pero si también a una niña se le enseña fútbol, pues también va a tener esas habilidades, independiente del sexo o el género de la persona. Hay algo que es importante aclarar y es que la mayoría de las posturas, tanto en la naturaleza como en la cultura, solo se tienden a observar los géneros masculinos, mujer y hombre, o sexo masculino y femenino, y no se están teniendo en cuenta posturas intersexuales o homosexuales, no se tienen en cuenta para este debate, y es importante que se profundice en esto, ya que ellos son la excepción y nos demuestran que la naturaleza y la cultura no tienen que ser extremistas entre sí, sino que se complementan la una y el otro. De esta manera, al ser la sociedad uno de los principales medios donde se refleja la interacción de los diferentes sexos, o el de los actores y participantes de esta, donde el debate de inclinación o designación de una actividad específica para cada sexo se ve reflejado no solo en la sociedad, sino también en las entidades que la conforman, como es el Estado, donde a pesar de que se formulen acciones legislativas sobre los roles de los ciudadanos, siempre hay una fuerte inclinación hacia las mujeres y sus papeles que continúen ese rol de madres o incluso el rol de protección, partiendo de esa creencia biológica de portadoras naturales de un capital humano, ligadas a su inclinación natural. Y los hombres son designados a actividades, como bien comentábamos anterior, como de salir al exterior y más de incrementar sus actividades o sus ingenios científicos o de fuerza.
En el momento de escoger un rol participativo en la sociedad, esta viene predispuesta con una repartición social desigual del trabajo y del saber de acuerdo con el sexo, lo cual se puede evidenciar en las ofertas laborales, donde los perfiles como la segunda categoría o subordinación están encajados en papeles más femeninos, como son las secretarías o oficinas de trabajo humano, donde se cree que la mujer, al tener ese gen bien comentado anteriormente, y asimismo los hombres están predestinados para altos cargos y donde se desarrolla más su intelecto. Un claro ejemplo de esto puede ser en las posturas o en las sociedades latinoamericanas más inclinadas hacia la costa, donde se da una clara visión masculina hegemónica, basada en dicotomías excluyentes, clasificando dos roles o divisiones en la sociedad, la pública y la privada, designando a cada uno un sexo, como lo es lo público, el trabajo o el ser productivo, el salir de un entorno privado y el ser como esa figura que mantiene o se mantiene por sí misma. Y asimismo en el entorno privado, donde este último es designado el trabajo doméstico y reproductivo, siendo para un hombre y mujer respectivamente. Entonces, a pesar de que actualmente se está discutiendo o se está intentando relevar o expulsar estas creencias, aún así son fuertes y continúa esa división, ya que se cree, como hemos comentado anteriormente, de que de por sí la predisposición de las mujeres están más inclinadas hacia un rol un poco discriminado o en, en la sombra de quien da como la fuerza y el intelecto mayor. Sí, y también esto se ve reflejado, estas estigmatizaciones que se realizan a los géneros, como ya lo habíamos dicho, en la selección de carrera. Tendemos a ver, por ejemplo, que en carreras como lenguas y cultura hay más mujeres que hombres, y en carreras como ingeniería tienden a haber más hombres que mujeres. Y eso significa que independientemente de que el machismo está siendo reducido y el feminismo está tomando poder, siguen habiendo estas estigmatizaciones con referente al género que es importante discutir. Está la bibliografía. Bueno, como que uno de los principales para sistemas como de contextualización o de escogencia de la bibliografía, tuvimos también como uno de los principales factores es el rango temporal, donde todos estuvieran en más o menos entre un rango muy cercano y un poco ah, más avanzado o como cerca a nuestra actualidad, nuestra contemporaneidad. Entonces, también para tener como una visión concreta de este caso, de esta situación. Ese fue nuestro tema